El Colegio de Sonora presenta. Es un libro que nos viene a demostrar, con una fundada y sólida metodología, que la banca en este país efectivamente puede ser del 19, pero que en el periodo que ella maneja, que va de 1897 a 1976, efectivamente se habla de una banca institucionalizada. Esta es una expresión que yo quiero remarcar y detenerme un segundo en ella, porque una lectura que yo en lo particular degusté con mucho interés en la lectura del libro, es que hay un proceso de centralización y de institucionalización para el periodo de Marras. Es decir, para 1897 es por todos conocido que estábamos en pleno porfiriato. Si algo distingue al porfiriato, aparte de sus principales referentes, que es estabilidad, paz y progreso, es al interior de esto un proceso de autoridad, una centralización de la vida nacional y, como herramienta medio para lograr lo anterior, la creación de instituciones que, si bien giran alrededor de la dictadura porfirista, no dejan de incorporar las regiones del país a un proyecto nacional. El estudio de los ferrocarriles, entre otras cosas, y celebro la presencia aquí del doctor Gracida, es una buena vitrina para visualizar lo anterior. El ferrocarril no solamente es un medio de locomoción que mueve de un lado a otro pasajeros y carga, es la expresión de este proceso de hilar las regiones, de incorporarlas y detonarlas. La banca no es la excepción. La banca, como un agente que facilita el intercambio aportando el recurso económico, el crédito, era un elemento indispensable para poder generar la primera incorporación con visos exportadores al país. No es el libro de la autora Grijalva nada más un libro que hable sobre la banca, habla sobre ella y el marco normativo que permite que se le dé certidumbre jurídica a la banca. En este proceso que menciono de centralización del porfiriato, la banca va a ver reflejada su nueva forma de operar en la emisión de un marco jurídico que pasa por un código de comercio, leyes de orden mercantil, que van a generarle el corset, por así decirlo, a la operación de la banca de esos años y de ahí hacia acá. Pero el porfiriato es solamente el punto de despegue del libro. Es un libro que, como bien se señala, es un libro que podemos diseccionarlo en etapas. Una primera etapa que va de los finales del 19 en pleno porfiriato y que nos explica qué era la banca y cómo operaba en ese entonces. Una segunda etapa, si me permite el criterio cronológico, para explicar qué sucede con la banca sonorense durante los difíciles años de la revolución. Cómo es intervenida y es neutralizada esta banca de genética porfirista, por decirlo de esa manera, por las medidas de incautación y de freno que llevan a cabo los gobernadores sonorenses. Es importante lo anterior porque el libro nos deja en claro cómo este freno o esta desaceleración de la banca que venía de finales de 19 con las revoluciones, para ser más precisos en mi expresión, englobándolo en la revolución del 10, vienen a detener su marcha. Y aquí brinca un elemento muy importante en el libro de la doctora, que son las llamadas figuras del crédito informal. El crédito informal, dicho en buen tecnicismo, o los prestamistas o agiotistas, son parte indispensable del paisaje que el libro retrata, porque nos habla de aquellas situaciones donde intervenían estos prestamistas de toda la vida que han existido, donde la banca no podía entrar, e incluso consolidar en una tercera etapa ya la misma banca, al igual que en el porfiriato, siguen presentes estos prestamistas o intermediarios de crédito
con una característica: los miembros o codueños de la banca sirven a sus intereses también como prestamistas. El caso de Ramón Corral es representativo y a lo largo del libro la doctora tiene a bien a demostrar que no obstante su calidad multifacética como empresario político, era, a la par de accionista del banco en ese entonces, en Sonora, prestamista. Esto, sin duda, sería poca cosa si viéramos a una persona tan distinguida como el Ramón Corral de entonces, es gobernador sonorense, próspero y triunfador empresario, vicepresidente de México, entre otros cargos, si lo viéramos fuera de contexto. ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos de un Ramón Corral, estamos hablando de diferentes apellidos que la doctora, con mucho tino metodológico, introduce en el libro y nos habla de redes de empresarios que entienden que tienen que involucrarse en la creación de bancos para solucionar en primera instancia su propia necesidad de crédito, pero también para visualizar y romper el mito de que durante mucho tiempo ese lugar común de que no hubo, stricto sensu, empresarios sonorenses, es decir, innovadores, arrojados, arriesgados, empresarios quizás malamente bajo la influencia del concepto empresarial de Monterrey. Es un atrevimiento personal el que hago, quizás recordando un poco las reflexiones de Cerruti. Habría que preguntarnos en este libro si efectivamente los hubo o no los hubo, y la doctora viene a demostrar que el empresario sonorense, y da en anexos una rica relación de nombres, Escalantes, Astiazarán y demás de las diferentes regiones del estado de la época, se involucran como empresarios y se involucran en la banca y son elemento indispensable para entender el desarrollo de lo que es el estado de Sonora. Desarrollo que evidentemente presenta su propia evolución. Los estudios que desde la trinchera notarial tuvo bien, repito, la doctora Seguir, le han dejado en claro, y ella lo exporta hacia nosotros en este libro, que estos empresarios que en un principio facilitaban el crédito en las actividades pujantes del Sonora de la primera etapa, hablo de las primeras 2 décadas, por así decirlo, del 20, final del 19, que era la ganadería y la minería, por así decirlo, van a girar en el futuro a empresarios y banqueros que destinan la mayor cantidad del crédito a las actividades agrícolas y posteriormente derivados, agropecuarios y agroindustriales, entre otras cosas. El libro es un libro bien armado, es un libro con una metodología sólida, repito, es un libro que nos invita a la reflexión sobre el mito de que el empresariado sonorense era o indolente o indiferente al modelo de empresariado que estamos impuestos a ver. Es un libro que destierra esa percepción y que nos demuestra que las grandes familias acumuladoras de capital en este estado, invito a la relación con un prurito incluso de morbo político, es una relación de apellidos que se la juegan, es una relación de apellidos que constituyen socios y compran acciones en bancas de las cuales ellos son coautores, codueños, copropietarios, porque no solamente se autobenefician, como es el ejemplo que ella atinadamente también da para el caso de los sonorenses en el poder, como se conoce a la dinastía de Obregón y Calles, que acaban favoreciendo sus propios intereses, generándose autopréstamos. Si uno revisa el libro, o quizás el último libro de Enrique Krause, El nacimiento de las instituciones, parece mentira que lo que Krause ahí escribe bien podría ser el eco de lo que la doctora Grijalva se había anticipado en ese punto. Los sonorenses en el poder en los 20, léanse los caudillos militares sonorenses, ni dejaron los negocios y sí se sirvieron de los presupuestos y de los créditos que ahí se daban. No llama a escándalo lo anterior necesariamente, al contrario, es un reflejo y una ventana para entender el modus operandi de los revolucionarios que, obteniendo el poder, empiezan a transitar, como bien lo refleja, permítame
el apoyo o el préstamo en la literatura, Carlos Fuentes, con la muerte de Artemio Cruz, empiezan a transitar de militares en el poder con un origen revolucionario a empresarios exitosos. Un breve repaso de las páginas sociales de los principales periódicos de la Ciudad de México en este momento y de décadas atrás nos arroja, por lo tanto, que esos apellidos que fueron en un principio revolucionarios acabaron siendo exitosos en los negocios, las transacciones comerciales y demás. Podría hablar de una perspectiva de teoría del Estado, de la ciencia política y de otras cosas, de un libro que yo creo que es de obligada lectura. Obligada lectura, repito y resalto, porque es un libro que nos habla de un elemento imprescindible para entender la evolución de la marcha económica del Estado, como es la banca. La banca y los mecanismos de préstamo, ahorro, negociación, rivalidad y competencia que se daba en un Estado donde prosperó después de la segunda etapa revolucionaria que la lesionó por considerarla refaccionaria políticamente hablando de los enemigos del proyecto, de quienes peleaban en ese momento, pero que Obregón, sobre todo él, entendió muy bien y generó un proceso de restitución a sus originales dueños. Pero ya las cosas habían cambiado y el marco nacional obligaba a que la creación de un banco único de emisión viniera a normar a estos bancos regionales. La banca sonorense es una banca exitosa, pero que también este libro nos enseña que convivió y coexistió con las uniones de crédito. Uniones de crédito que, si me permite el atrevimiento, doctora, podría llamar primas hermanas de una banca que, más que competir, complementaban su actuación de aportadores de crédito. Apellidos que aparecen como socios de los bancos van a ser apellidos que van a aparecer en las uniones de crédito más importantes de este estado. El concepto de élite, de red, es un concepto bien dibujado y nítidamente seguido por esos estudios de genealogías de empresarios bancarios que la doctora nos proporciona en este libro y que a mí, en lo particular, aparte de la forma como lo narró, lo explicó y lo capituló, viene a constituir un plus en este libro, porque encontramos aquí un verdadero directorio de apellidos que, soltando la imaginación política, nos ayuda a entender cómo se van enraizando los intereses y las familias. No es extraño, por lo tanto, que se repitan las mismas familias de apellidos en las uniones de crédito, en los bancos, repito, y se empiece, girando en esos apellidos, a concentrar las actividades más bollantes o económicamente agradecibles en este estado. Cuando se aperturan los valles, que esto conecta con la inversión que hace el Estado Federal Mexicano por revolucionario en los sistemas hidráulicos y de presas y canales, se aperturan ya no cientos, miles de hectáreas. La escala de las cosas en el mundo de los valles agrícolas crece. Ya no hablamos de propietarios de cientos, sino de miles de hectáreas. Y ahí viene un muy preciso estimado que la doctora nos informa y nos da y nos comparte sobre cómo la banca acaba siendo, ante el enflaquecimiento, si me permite la expresión, de la banca refaccionaria o de desarrollo, una banca que contribuye al interés desde la perspectiva de sus dueños. Con esto no quiero decir que sea una banca egoísta o una banca que excluya. Era una banca que entendió un concepto toral para entender cómo se fragua el Estado mexicano por revolucionario, apostándole a la gran unidad productiva. No vamos a encontrar seguramente en el libro y en posteriores estudios, doctora, a los que usted atentamente invita para el seguimiento al tema, no vamos a encontrar egoísmo o una forma burda de negar el crédito a las instituciones ejidales que tenían sus bancos en ese sentido, de crédito agrícola y crédito ejidal. Vamos a encontrar la visión de los sonorenses ganadores en un sentido económico, como lo dijo Héctor Aguilar Camín una vez que estuvo en la Sociedad Sonorense de Historia. Los sonorenses no saben que el actual modelo de desarrollo es un modelo de los sonorenses en el poder, de favorecer la empresa productiva, amplia y moderna y con un sesgo.
exportadora. En eso, la banca es reflejo de lo que Aguilar Camín dijo alguna vez, repito, en la Sociedad Sonorense de Historia. Un libro que es indispensable, por lo tanto, y con esto termino, para empezar el estudio desde arriba, porque es un libro bien fundamentado, sobre todo, de la banca y la ruta del dinero en los años del Porfiriato, finales del 19, y el 76, que atinadamente es un parteaguas con el fin del Echeverriato, por así decirlo, en ese sentido, para darle un corte de temporalidad a este libro. Estudios vendrán en el futuro seguramente que ahonden, que disputen, que generen seguimiento, rupturas o continuidades, pero es un libro pionero, es un libro, por lo tanto, ícono en el estudio de la banca, el crédito, agentes intermediarios y unidades de crédito complementarias. Bienvenido a este libro, felicidades doctora, le felicito a usted como al Colegio de Sonora y a quienes participaron en la manufactura de esta obra, porque como repito y lo seguiré repitiendo, es un libro, banca, crédito y redes empresariales en Sonora 1897-1976, que ya marca presencia y es de obligada lectura. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Benjamín, por tus elocuentes palabras. La verdad, no me imaginaba que inspirara tanto, ¿no? Pero bueno, primero me quiero agradecer al ingeniero por esta invitación a este evento, mi primera ocasión que estoy aquí. Me siento muy afortunada de poder compartir con ustedes, que se nota que son amantes de la historia y que de veras les encanta el sentir el placer de palpar hechos históricos, ¿no? Yo quiero ahondar un poquito más sobre el libro y sobre mis estudios, ¿no? ¿Qué es lo que trabajé en él para que, bueno, si tienen interés, pues lo pueden adquirir, pero quisiera platicarles un poco de cuál es la importancia de hablar de la banca en Sonora y por qué los bancos sonorenses son representativos a nivel nacional y que tuvieron muy buena, nacieron a la par que otras instituciones a nivel nacional que pudieron competir de manera local. Pero bueno, antes, para que no me gane el tiempo, voy a ahondar en el tema, ¿okay? Bueno, le titulé a la ponencia pues la banca en Sonora, para hablar de manera general cuál fue la evolución de estos bancos, ¿no? A ver cuál le aplasto. ¿Cómo es para adelante? A ver, ¿cuál es para adelante? ¿Cómo está encendido? Tal vez no está encendido, o sí está encendido. No, pues entonces le va a indicar a Miguel. Ah, ok. Muy bien. Son dos bancos íconos. El Banco de Sonora nace con la primera Ley General de Instituciones de Crédito de 1897. Esto significa que ya hay una reglamentación que permite este nacimiento, pero lo que más importa de esto es que el Banco de Sonora nace como un banco de emisión, no nace como un banco comercial. Hay que hacer hincapié de que el Banco de Sonora es un banco de emisión que emite su papel moneda, pero también, su papel moneda, pero también su moneda en moneda de plata más bien de plata, con su validez, un referente monetario en su circulante, ¿no? Entonces, vive sus primeros años de 1897 a 1913 en un periodo de constante crecimiento y en constante auge, porque el Banco de Sonora representa la economía, porque tiene un referente monetario, porque su moneda tiene validez. Y por otra parte, porque empieza a prestar dinero, es un banco de ahorro, pero también de préstamo, y por otra parte, que es… Aquí está, y avanza y detrás. Ok.
Ok. Pero, bueno, que vive, después del periodo de auge que llega hasta 1913, vive un periodo de caos y de recesión que es de 1913 a 1922. De 22 al 33 solo se dedica a pervivir y tratar de recuperar los créditos que había otorgado durante el periodo de Porfiriato, ¿no? Otro banco también de bastante importancia es el Banco Hipotecario y Agrícola del Pacífico, que se funda casi con los mismos actores que el Banco de Sonora, ¿no? Entonces aquí vemos a los accionistas del Banco de Sonora. Tenemos uno de ellos pues es Mascareñas, Manuel Mascareñas, ganadero del norte del estado, pero también tenemos al más importante empresario guaymense, que es Luisa Martínez, que yo me lo he encontrado en muchísimos documentos y en muchísimas actividades económicas, y se ve a un Luis Martínez con mucho ímpetu en las actividades empresariales. También a los Iberri y a Gaspar Zaragoza, ¿no? Gaspar Zaragoza es un español que recién llega a Sonora y empieza a hacer sus capitales a través del comercio. Entonces tenemos a 3 guaymenses que están involucrados en la conformación del Banco de Sonora. Me falta, aquí está. Aquí tenemos al Banco del Pacífico, el Banco Hipotecario y Agrícola del Pacífico, que aquí tenemos de nueva cuenta a Luisa Martínez involucrado, porque Luisa Martínez es el que solicita la concesión al gobierno o a la Secretaría de Hacienda durante el Porfiriato, tanto por el Banco de Sonora como el Banco Hipotecario y Agrícola. La ley bancaria del 97 explicaba que solo podía haber un banco de emisión en cada estado. Entonces ellos son los que, Luisa Martínez, Gaspar Zaragoza y Baudelio Salazar, y hay otro más, que solicitan la concesión y se les entrega a ellos, pero ellos tienen que conformar el Banco de Sonora y después el Banco Hipotecario y Agrícola del Pacífico. En este sentido, vemos que también por acá vemos que, bueno, no se alcanza a ver, el Banco de Sonora también tiene acciones en el Banco del Pacífico. ¿Por qué? Porque están interesados en echar a andar la economía agrícola que está surgiendo tanto en las inmediaciones de Hermosillo como en las inmediaciones de aquí de Guaymas y lo que está surgiendo en el Valle del Yaqui, ¿no? con la constructora Richardson. Entonces, observamos que esta validez que tenían los billetes, bueno, no sé si todavía se pueden recuperar algunas monedas del Banco de Sonora, pero esas son monedas, esos son billetes, perdón, que se ve en las imágenes de la hija de Ramón Corral. Esta es una de las hijas de Ramón Corral y Amparo Escalante, ¿no? Esta persona, pero también tiene el ícono de la representación de la ganadería, la minería y la agricultura y la cultura, ¿no? Entonces, en el Estado. Entonces, es muy importante el peso político y económico que tenía Ramón Corral para la entidad, ¿no? Entonces, aquí observamos que el Banco de Sonora tenía una presencia interesante en la distribución de sus agencias. Entonces, tiene agencias casi en todas las partes importantes del Estado, ¿no? En Navojoa, Zaguaripa, Arizpe, Magdalena, Altar, Nogales, por supuesto que en Guaymas tenía su sucursal y en Hermosillo su matriz, ¿no? Es muy importante observar que el Banco de Sonora tenía esa presencia en todo el Estado. Entonces, aquí vemos la casa matriz y las sucursales, ¿no? Es interesante observar que la minería no quedó desatendida por parte de la banca, ¿no? La minería y el sector ganadero también estaban atendidos por parte del Banco de Sonora. Entonces, un comportamiento interesante es en cuanto a los créditos. Ese es el crédito que otorgó el Banco de Sonora en un periodo de casi 20 años, ¿no? Pero observemos que tiene sus auges y sus caídas. ¿A qué se deben estas caídas? Bueno, en 1905 tenemos la crisis, tenemos las crisis,
en 1905. Luego tenemos otra crisis en 1907, pero golpea a la economía en 1908. Después tenemos, más bien aquí no hay crisis en 1910, pero es un susto que obtienen los banqueros, y en unas cartas que yo leo en el archivo dice que van a suspender los créditos y las actividades de transacciones bancarias. Entonces, los sistemas de pago se suspenden en este tiempo, ¿no? Pero se tratan de recuperar en 1911, en el 12, y en 1913 fue intervenida la banca, ¿no? Ahorita vamos a explicar por qué. Entonces, aquí observamos que el destino del crédito está enfocado prácticamente a la agricultura. ¿Y por qué no vemos a un sector minero y con créditos si la minería es la que está más activa en el estado? Bueno, es que la minería se trata de empresarios extranjeros que no ocupaban capital local para su financiamiento, ¿no? Ellos tenían su propio financiamiento procedente de Estados Unidos y no ocupaban el capital local. Pero sí tenemos aquí un financiamiento al comercio y a la ganadería. O sea, ¿cuáles son las actividades a los que se está enfocando el crédito? El Banco de Sonora, pues, es a estos tres rubros, ¿no? Eso es lo más importante destacar, y ver que el Banco también del Pacífico había empezado con un buen porcentaje de crédito, porque hablar de pesos corrientes, ¿no? Pesos del periodo, pero hablar de pesos del periodo a llegar a $500,000 de créditos significa una suma importante si estamos hablando de un periodo porfirista donde el peso sí tenía un valor prácticamente equiparable a que un peso era casi igual a $1, ¿no? En cierto momento llegó a equipararse al dólar, pero teníamos que el peso tenía validez, ¿no? Entonces aquí tenemos que la agricultura, gran parte del crédito que otorgó el Banco Hipotecario y Agrícola del Pacífico se otorgó en el Valle del Yaqui. Eso se los platico porque tengo los documentos, pero no lo escribí en este momento, en ninguna parte del libro, no recuerdo haberlo explicado, pero sí se otorgó para el Valle del Yaqui, porque el Valle del Yaqui estaba en plena pujanza en ese periodo. Por parte de la Richardson, que estaba vendiendo los predios a los estadounidenses y también a los sonorenses, pues esta región ocupaba créditos para activar su tierra, ¿no? Entonces, pero aquí es importante observar que el Banco de Sonora y el Banco Hipotecario no estaban solos. También tenemos una sucursal del Banco de México, del Banco Nacional de México, del Banco Occidental de México y del Banco Minero de Chihuahua. Del Banco Occidental, que es un banco de Sinaloa. Este es un banco de Sinaloa, este es un banco a nivel nacional que hasta la fecha lo vemos, pues, a Banamex operando, claro, ahora con otros dueños, pero en este momento era de Legarreta, etcétera. Y aquí tenemos al Banco Minero de Chihuahua. El Banco Minero de Chihuahua no se preocupaba ni era de su interés otorgar crédito, pero sí era una función muy importante que eran los sistemas de pago hacia el exterior, ¿no? que ofertaban ellos. Entrando, entonces vemos a grosso modo cuál fue el comportamiento del crédito que otorgó la banca en este periodo, ¿no? Entre todos los bancos. O sea, aquí vemos que sí, efectivamente, las crisis afectaron al desarrollo de una banca local, regional. Si ustedes pueden pensar un poco primaria, porque tiene capital pues no tiene un capital disperso, sino tiene un capital muy comprimido de la entidad, que solamente los empresarios, como los empresarios de Orcasita, los empresarios de Magdalena, de Caborca, están otorgando para la constitución del Banco de Sonora, y que son ellos mismos los que están financiando las actividades productivas, y que son ellos mismos los que no tienen una asesoría como hoy en día que tiene el Banco de México, que da asesorías de cómo mover las finanzas a nivel nacional. En este periodo eran los banqueros por intuición, es decir, adelante, paramos, le seguimos, no otorgamos, o qué vamos a hacer con el gobierno, ¿no? Entonces observamos que durante el periodo de la Revolución, cuando ya entra Carranza a la entidad en 1913, Maytorena toma un permiso, ¿no?
y lo cubre Pesqueira, y Pesqueira tiene la genial idea de intervenir los bienes de las propiedades privadas para financiar la guerra. Y una de las propiedades privadas son los bancos, pues ¿quién más va a tener dinero constante y sonante de manera rápida? Pues los bancos. Pero los banqueros le dijeron a Maytorena que no le van a prestar dinero, y entonces sacan su dinero a Nogales, Arizona, y a otros lugares, de tal manera que es poco lo que le llegan a prestar a Pesqueira, y lo que procede es que Pesqueira tiene que intervenir otro tipo de propiedades, incluso aquí también en Guaymas intervino varias propiedades, y lo que procede después es que tiene que cerrar las puertas a los bancos, ¿no? Todos los bancos que operaban en el estado de Sonora cierran las puertas y las reabren hasta 1918 algunos, cuando Carranza empieza a regresar los bancos, pero los bancos de emisión, como el Banco de Sonora, se les otorga de nueva cuenta su poder, su jurisdicción como banco hasta 1922. Entonces, hay un periodo de crisis porque no hay una liquidez en el Estado, pero el referente monetario sigue siendo los billetes del Banco de Sonora. Es algo muy interesante que sí se logra ver en los archivos, que el Banco de Sonora continúa con este referente monetario porque logra poner a salvo sus reservas en metálico. Entonces, como tiene reservas en metálico, los billetes que circulan tienen validez. Entonces, aquí observamos que a la falta de un de circulante en la entidad, una vez que regresa Maytorena, empieza a emitir sus billetes y después emite bonos también. O sea, estos son bonos y estos son sus billetes, pero estos billetes no tienen validez, ¿no? Entonces, pero sin embargo los obliga a la población a recibir estos billetes. En este periodo de crisis surge la Compañía Bancaria Mercantil y Agrícola, que como bien nos estaba comentando ahorita Benjamín, que estos políticos y caudillos pues toman a bien hacer negocio en el periodo. Y sí, efectivamente, Francisco S. Elías, que algunos presentes no me dejarán mentir, era un político importante y además era tío de Plutarco Elías Calles. Entre ellos forman la Compañía Bancaria Mercantil y Agrícola, pero también es muy importante ver que ellos son cuñados de Francisco S. Elías y la sociedad Elías y Hermanos, que todos en conjunto forman esta sociedad y forman la Compañía Bancaria Mercantil. Es una compañía bancaria que tiene tiene una gran importancia porque empieza a otorgar créditos a los agricultores que están en la región agrícola de Hermosillo y en la región agrícola de Guaymas y algunos de la región agrícola del Yaqui. Entonces empiezan a otorgar créditos. Es importante que, claro, los créditos no eran de grandes montos, eran de 2,000 pesos, 5,000 pesos, 3,000 pesos, no eran grandes montos, pero sí eran créditos de habilitación y avío, ¿no? Entonces, entramos a otro periodo, a un periodo de reestructuración, porque a partir de 1924, cuando la ley bancaria del Banco de México, la ley bancaria del 24 que le da jurisdicción al Banco de México, que permite que se cree el Banco de México en 1925, también permite que se le devuelva el carácter jurídico a los antiguos bancos de emisión para convertirse en bancos refaccionarios. Entonces el Banco de Sonora se convierte en un banco refaccionario y que después en 1927 se fusiona perdón, aquí me faltó el 7, me lo comí. El Banco Hipotecario se fusiona con el Banco de Sonora y queda como Banco de Sonora. ¿Por qué se fusiona? Se fusiona porque las economías de ambos bancos estaban demasiado quebrantadas y no podían operar, es decir, estaban luchando por recuperar los créditos que habían otorgado desde el Porfiriato y que tenían desde 1913 hasta 1924, es decir, más de 11 años, con esos créditos que no los habían podido recuperar. Claro, algunas personas
quieren pagar con moneda, moneda pues maitorenista, moneda carrancista, moneda, o sea, no hay, y ellos exigen que el crédito se les regrese el pago en moneda de oro o en dólar, ¿no? Pero es difícil porque no hay, entonces lo que les cuesta también embargar, porque muchos de esos créditos eran parientes o cercanos o allegados o familiares o mismos socios del banco. Por eso también les cuesta trabajo recuperar estos créditos. En ese instante, en este sentido, en este periodo, la compañía bancaria con esta nueva ley se convierte en Banco Mercantil y Agrícola, donde el hijo de Plutarco Elías Calles, Rodolfo Elías, ya entra a la sociedad. Es decir, está Plutarco Elías Calles, Rodolfo Elías Calles y su tío Pancho Elías, que muchos lo conocen como don Pancho Elías, están operando este banco que les va muy, muy bien, como un banco de fomento, ¿no? Entonces, viene aquí a tomar una posesión en este mismo periodo del 24 al 41, muy importante, Álvaro Obregón, porque Álvaro Obregón está impulsando a los agricultores del Mayo y les está tratando de organizarlos como, bueno, crea la Unión de Productores de Garbanzo o la Unión de Garbanceros del Mayo o del sur, la Unión de Garbanceros del sur de Sonora y del norte de Sinaloa. Entonces se une con los Redo de Sinaloa y también tiene mucha injerencia pues incluso aquí está Diego Redo y mucha injerencia con los del Valle del Mayo. Entonces tenemos aquí un banco prácticamente para financiar al cultivo del garbanzo. Claro, eso no significa que nada más va a ser garbanzo, pero también va a ser otros productos agrícolas, ¿no? Que les empieza a ir muy bien, no obstante, que si nos damos cuenta, el banco se constituye en 1926, pero Álvaro Obregón muere en el 28 y los agricultores se quedan pensando, los socios, ¿qué vamos a hacer con las deudas que ha adquirido el banco? Porque este banco también le pide prestado al Banco Nacional de Crédito Agrícola y le debe una fuerte suma porque el Banco Nacional de Crédito Agrícola les presta dinero para que siembren garbanzo y trigo. Entonces se encuentran en aprietos y en este ínter le piden prestado al Banco del Pacífico, que el Banco del Pacífico es de Abelardo L. Rodríguez. Entonces aquí, en esta misma coyuntura y tomando en cuenta otra vez de nueva cuenta a Plutarco Elías Calles y Rodolfo Elías Calles impulsa para que estas organizaciones, si observamos aquí, son solamente organizaciones y la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sonora, las asociaciones agrícolas o asociaciones de productores, quienes están organizando el Banco Agrícola Sonorense, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto a Plutarco Elías Calles, de hecho ellos son los que inauguran el banco, tanto a Plutarco Elías Calles como a Rodolfo, que tienen injerencia directa con quien les va a dar la concesión. ¿Quién le va a dar la concesión? En este caso, el Banco de México. Y el Banco de México tiene una liga completamente conexa con la Secretaría de Hacienda. ¿Y quiénes están ahí? Pues están los sonorenses, los Maitorena, operando en el Banco de México, ¿verdad? Y ellos le otorgan la concesión para que se constituya el Banco Agrícola Sonorense, que tal vez algunos de ustedes escucharon hablar por ahí por largo periodo. Hasta el Banco Agrícola vive hasta la nacionalización de la banca porque vive con otro nombre, que ahorita lo vamos a ver. El Banco de Agua Prieta pues cambia a Banco de Nogales y el Banco de Nogales posteriormente se convierte también como un banco ícono de la entidad porque es el banco que presta a los ganaderos del norte del estado. Perdón. Entonces vemos que para 1941 tenemos aquí servicios bancarios en un menor dimensión territorial, pero con mayor densidad, o más bien no hay tanto peso en cuanto a la distribución, pero sí tenemos que un norte sonorense ocupa más los servicios bancarios.
Entonces, el comportamiento es prácticamente casi nulo porque de 1924 a 1941 la economía del Estado está apenas en recuperación. Fue drásticamente lastimada durante la Revolución, aunque algunos autores dicen que no fue lastimada la economía de Sonora. Ustedes podrán checar que sí, que fue lastimada porque fueron intervenidas bastantes propiedades que eran importantes para el Estado, como molinos harineros, industrias cerveceras o varias industrias fueron intervenidas durante la Revolución y eso impidió que la economía tuviera un desarrollo en ascenso. Entonces, se observa aquí una caída y muy poca luz sobre una economía que floreciera, ¿no? Pero sin embargo aquí vemos de nueva cuenta que la distribución del financiamiento, la agricultura tiene otra vez esta ventaja y este beneficio de captar el mayor número de créditos, ¿no? Y el trigo es y va a seguir siendo uno de los íconos de nuestra entidad, ¿no? El trigo es el producto más importante para los sonorenses porque es rápido, es fácil ganancia, tiene un mercado seguro, etcétera, ¿no? Además, en este periodo el trigo no solamente tenía un mercado nacional, sino también en el extranjero. Bueno, entramos a la cuarta y la última etapa de la banca sonorense. Estamos hablando de que de 1942 a 1976 es un periodo el último periodo, podríamos decir, de la época dorada de México, el último periodo y el más importante periodo de auge en términos económicos, porque tenemos que para llegar a la ley bancaria de 1942, tanto la Asociación de Banqueros de México como la Secretaría de Hacienda y el Banco de México estuvieron dialogando de cómo podrían mejorar la ley bancaria para abrir más la banca en el Estado y que fuera una banca que estuviera integrada entre los estados y que un banco pudiera tener injerencia bueno, que un ahorrador podía tener injerencia con una sucursal tanto de su entidad como de otra entidad, ¿no? Y cómo hacer transacciones. Entonces, la banca era una banca muy cerrada y aquí con esta ley bancaria del 42 trataban de abrirla, ¿no? Entonces, bueno, y así sucedió, porque ahorita lo vamos a observar que del 46 al 70 del 42 al 76 también se crean las uniones de crédito y tienen una vinculación con la banca nacional, es decir, con el Banco de México y con la banca de fomento. Entonces, aquí vemos que el Banco Ganadero y Agrícola se crea en el 42. Bueno, ¿por qué el Banco Ganadero y Agrícola se crea en el 42? El Banco Ganadero y Agrícola necesita una historia, solamente el Banco Ganadero y Agrícola una historia particular. Un historiador, un investigador, un aficionado a la historia que se dedique a estudiar a los Plutarco Elías Calles, a los Elías y a los descendientes. ¿Por qué? Porque al momento de que surge la ley, que muere Álvaro Obregón y que persiguen a Plutarco Elías Calles, algunos recordarán sobre el plan de Hermosillo y que surge una serie de vericuetos que tiene que ver con la política, etcétera. Entonces, lo que hacen es irse tras el banco mercantil, ¿no? Y lo que sucede es que termina cerrando el banco mercantil porque lo dejan inhabilitado, ¿no? La Guardia del Estado de Sonora, que ahorita no recuerdo quién era, Fausto Topete, que era el gobernador, se manda a la guardia, ¿no? Y cierran las puertas del banco mercantil, entonces lo hacen quebrar prácticamente. De tal manera que una vez que sale del país Plutarco Elías Calles y que se sale de las acciones bancarias, etcétera, su tío Francisco S. Elías de nueva cuenta vuelve a constituir otro banco y lo constituye como el Banco Ganadero y Agrícola, que tuvo bastante éxito en el Estado, ojalá que algunos de ustedes lo recuerde, bastante éxito y que pervivió hasta la nacionalización de la banca.
Después surge el Banco Mercantil del Yaqui y el Mayo y el Banco Mercantil de Sonora, que se convierten en bancos de comercio, que después los asume Bancomer, ya en los 50, y el Banco Agrícola Sonorense continúa, y vamos a observar que continúan estos bancos, el Banco de Nogales, el Banco de Cananea. Entonces, vamos a ver que entre el 42 y el 76 tenemos varios bancos sonorenses que están teniendo injerencia en las actividades económicas del Estado. Desde ahí nosotros podemos decir cuál es el retrato que tiene el Estado de Sonora para tener tantos bancos en operación. Es decir, tenemos aquí 7 bancos en operación, ¿no? Los bancos mercantiles, el Banco Agrícola Sonorense y el Banco Ganadero y Agrícola, el Banco de Nogales, el Banco de Cananea y el Banco del Pacífico. Claro, el Banco del Pacífico posteriormente es asumido o absorbido por el Banco Internacional. El Banco Internacional ya tenía la mira tras el Banco del Pacífico porque están de fondo intereses políticos allí, ¿no? Que ahorita no recuerdo los nombres, pero tiene que ver con las descendencias de Montes de Oca y tiene que ver con las descendencias de Abelardo L. Rodríguez, de tal manera que para los 58, 60 más o menos, ya el Banco del Pacífico pues lo adquiere el Banco Internacional, que es de un grupo de empresarios muy importantes de México, de la Ciudad de México, ¿no? Entonces observamos que la banca privada tiene bastante presencia en estas comunidades donde hay actividad agrícola y pecuaria, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, bueno, vemos que estos bancos están operando, pero que cambian de nombre. ¿Por qué cambian de nombre? Cuando cambian de nombre significa que Iglesias y su corporativo tienen un pie en en los bancos sonorenses. Eso no significa que los Valenzuela y los Mazón y los Gándara, etcétera, dejan sus acciones del Banco de Comercio. Simplemente que el banco, que Iglesias y su corporación empiezan a comprar acciones del Banco de Comercio, del Banco Mercantil, y los convierten en bancos de comercio. Claro, ahí entran en peligro los bancos como bancos regionales y como bancos locales. En peligro en cuanto hablamos de peligro si estamos hablando de una economía estatista, pero si estamos hablando de una economía liberal, pues entonces entendemos que estas economías se empiezan a liberar y los bancos empiezan a tener una presencia nacional. Y que, como lo dice Iglesias, pues esta banca tiene mayor facilidad de realizar transacciones de un estado a otro estado, ¿no? Bueno, aquí vemos entonces cómo están distribuidas las oficinas de los bancos, que es el mayor número, ¿no? Y que aquí observamos, este es dinero ya deflactado a precios constantes, está deflactado a precios de 1960, y estamos hablando pues de millones, y que pareciera que es poquito, pero ya deflactado a ese precio, pues sí baja bastante, porque era sin deflactar es una suma exorbitante, como de 175,000 millones de pesos solamente en créditos, y que gran parte de ese crédito se está yendo a la Costa de Hermosillo y al Valle del Yaqui. Pues estamos hablando de que Sonora creció de esta manera sin precedente, de una manera podríamos decir, pues crece sin precedente. Pero también hay algo que aquí no se explica y que no lo expliqué en el libro, es que la Revolución Verde tuvo mucho que ver en este auge, porque el crédito que se está otorgando para los valles tiene que ver con el financiamiento para las semillas mejoradas. Y bueno, esa es la razón de por qué ahora estoy estudiando el desarrollo agrícola de la entidad, ¿no? Bueno, aquí vemos cómo los bancos tienen una importante participación. El Banco del Pacífico tenía mucha participación, el Banco del Pacífico, pero las miras y los intereses políticos hace que se fusionen, ¿no? El Banco Ganadero y Agrícola, los bancos de comercio, esos son los bancos de comercio, el Banco Agrícola Sonorense. Hay que recalcar que el Banco Agrícola Sonorense
prácticamente no prestaba hacia el norte de la entidad. No recuerdo haber visto créditos hacia Hermosillo, ¿eh? El Banco Agrícola Sonorense se centraba en el Valle del Yaqui y en el Valle del Mayo. Entonces, ¿quiénes eran los que recibían mayor, o sea, cuáles de los rubros? Pues la agricultura. La agricultura tenía otra vez gran importancia, pero ¿por qué también el comercio? Porque el comercio y la agricultura están vinculados. Estamos hablando de un agrocomercio en realidad, más que de un comercio per se, ¿sí? Estamos hablando de actividades agrocomerciales, del financiamiento para comercializar trigo, financiamiento, y mucho de este financiamiento también tiene que ver con la pignoración. Bueno, aquí observamos, ya para finalizar, cómo se comportó la banca en el periodo de auge, ¿no? De 1955, que son los datos más fehacientes, porque estos datos corresponden a los boletines emitidos por la Asociación Mexicana de Banqueros, y son los vaciados que se están recuperando por cada mes, y observamos que la agricultura tenía una importante captación de créditos, pero cae en el periodo de la industrialización, o al menos cuando empieza a industrializarse el Estado, la industria empieza a tener injerencia. Observemos cómo la industria y el comercio, o sea, este es el comercio, perdón, y la industria empieza a tener una importante participación, ¿no? Y es todo por mi parte. En conclusiones, pues no les puedo decir, bueno, en este momento tengo muchas conclusiones. Esa es mi razón de por qué hoy estoy estudiando la agricultura, porque vi que el crédito estaba enfocado a la agricultura, y cómo la banca sonorense o cómo los empresarios tuvieron la capacidad de echar a andar un motor tan importante como las actividades comerciales y la transacción, el intercambio y la economía del Estado, cómo se movió gracias al impulso de los empresarios sonorenses. Yo, sin echar pues más allá de porras, yo creo que sí merecen porras, pero sin ver nombres ni apellidos ni nada, por supuesto, pero sí estamos hablando de cómo creció Sonora y cómo estamos tratando una economía que fue de un sector primario, sí fue un sector primario exportador, pero también es muy importante cómo creció el Estado en ese sentido. Gracias. El Colegio de Sonora presentó